Uno de los temas más comentados de los últimos días es el llamado caso Audio. Se han conocido además en las últimas horas repercusiones a la divulgación de las conversaciones contenidas en el teléfono del abogado penalista Luis Hermosilla. De este caso, de lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, queremos conversar ahora con el exministro de la Corte Suprema, Milton Juica, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gabriela. Gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, le quería preguntar su visión general respecto de este llamado caso Audio que, como decíamos al inicio, ha generado una repercusión tremenda a nivel país. Bueno, a mí me ha sorprendido como todo el país esta situación y en la que aparecen implicados muchas personas o muchas instituciones, pero la que más me preocupa, por supuesto, es la intervención de algunos jueces del Poder Judicial. Parece inédito en este momento porque ya el Poder Judicial había tenido una época pasada, ya por ahí por el año 2000, 1999, 2000, una situación delicada que derivó en la remoción de algunos ministros por asuntos más o menos parecidos a lo que están ocurriendo actualmente. Y se conformó en la Corte Suprema entonces una especie de control sobre las actividades que podían hacer o no hacer los jueces en el ejercicio de funciones, principalmente de alguna manera evitar que los jueces tuvieran contacto con abogados fuera de la audiencia o fuera del asunto que resuelven ellos, que son en las audiencias de los tribunales, en los tribunales mismos, ¿no? Hay una norma penal del Código Orgánico que obliga a eso y hay instrucciones de la misma Corte en el sentido de evitar todo este tipo de interferencia, especialmente, no solamente en las causas, sino en todo lo que tenga que decidir el ministro, especialmente en los nombramientos. Por lo tanto, Mm. hubo un periodo bastante largo en que el sistema se conformó de acuerdo a las prescripciones legales y en la que los jueces estuvieron naturalmente aplicando las normas que los regían. Hoy por hoy esto aparece nuevamente roto por una actividad que sale de manera puntual, porque esto se supo simplemente por una investigación penal en un delito que se está investigando y en la que los tribunales y el Ministerio Público va a actuar y saltan entonces estas aristas que provocan naturalmente un desprestigio para el Poder Judicial y en especial Mm. para la Corte Suprema. Claro, está Eso también justamente, es claro, el caso de evidente que Ángela va a ocurrir. Vivanco. Claro, Ángela Sí, Vivanco, que habría sido suspendida del máximo tribunal, se han publicado, han salido a la luz algunos mensajes que le sí. habría enviado justamente a Hermosilla para, pidiendo el apoyo justamente para llegar hasta la Corte Suprema. Bueno, esas situaciones no debieran haberse producido. O sea, esto ocurre con ella, también ha ocurrido con el ministro Matus y también ya con otros jueces que han reconocido haber tenido conversaciones, cosa que es totalmente anormal y de alguna manera no es lo que corresponde y lo que hacen la gran mayoría de los jueces que son probos, honestos, que trabajan esforzadamente y que todo esto le repercute en su prestigio por actuaciones totalmente imprudentes y alguna vez ilícitas de aquellas cúpulas que tienen poder en el mismo Poder Judicial. Sí, esto cómo, ¿qué lectura hace usted de esto? ¿Es tráfico de influencias o cómo lo definiría? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el diputado Daniel Manucheri decía que estamos en presencia de una manipulación de la justicia y que esto se pone en jaque justamente la confianza y la credibilidad. Yo diría que solamente algunos ministros, algunos personeros del Poder Judicial están involucrados en este tema. Eh, A mí me parece naturalmente muy censurable lo que ocurrió con la ministra que estamos hablando y con otros De Ángela ministros. Vivanco, claro. Y me parece también un poco preocupante la demora que ha tenido la propia Corte Suprema en tomar cartas en el asunto. Solo ahora último ya está convencida de que hay que desarrollar el proceso disciplinario en esta materia. Costó mucho, por lo que hemos escuchado y visto, que hubiera un acuerdo para crear una comisión de ética, que es la que algunos estaban implicados, de sus miembros, pero que eso ya no tiene sentido. Hoy por hoy ya son faltas que están casi comprobadas, que dan mérito inmediatamente para un procedimiento disciplinario que debiera derivar
en la remoción o exclusión de aquellas personas que aparezcan responsables de estas actividades ilícitas en que han sido sorprendidas, especialmente en la parte de la mentira que aparece tan clara de personas que dicen que nunca han tenido nada y de repente se está comprobando que su relación ha sido bastante importante. Eso no es propio de un juez que mienta, por ejemplo. ¿Mm? Claro, él decía que no aparecía, estaba hablando del juez Jean-Pierre Matus, decía que no aparecía en los chats, finalmente sí aparecía, y da la sensación de que esto de pedir favores se está volviendo, entre comillas, digo, algo normal. Bueno, el sistema de nombramiento es el que está en crisis, evidentemente. Este sistema provoca que aparezcan operadores externos y que haya jueces que ven como única posibilidad de poder ascender, tener una relación más o menos directa con personas que después le van a pedir, naturalmente, la devolución del favor, pues, como está, ya se ha visto, ha ocurrido. Eso es evidente que afecta naturalmente la imagen, el prestigio, el poco que tiene ya el Poder Judicial en nuestro país. Bueno, justamente en las encuestas aparece muy mal valorado lo que es hoy día el Poder Judicial, y ahí aprovecho de preguntarle cuál es su visión panorámica sobre este tema y qué pasa con la ciudadanía cuando se da cuenta de que no puede confiar justamente en el Poder Judicial. Bueno, es esto que son, digamos, actividades irregulares de algunos miembros, repercute para todo el Poder Judicial. Pero tenemos nosotros un Poder Judicial compuesto por cerca de 2.000 jueces y 8.000 funcionarios que trabajan en el Poder Judicial, que cumplen sus tareas, son honrados, trabajadores, son esforzados, tienen una carga de trabajo enorme, en la que en realidad cumplen sus funciones adecuadamente y ya hemos visto que el desprestigio no parte por los jueces mismos, sino en general porque el interés por ascender, la ambición por ascender, en la que no tienen límites para lograr, digamos, privilegios, evidentemente repercute en la gran mayoría de nuestros jueces. Yo tengo mucha confianza en los jueces. Yo conviví con jueces que, sobre todo a partir de la reforma del proceso penal, de laboral y de familia, y con la actividad de la Academia Judicial, que ha formado jueces éticos y muy trabajadores y de mucho estudio profesional también y académico, ¿no? Formamos a partir de la vuelta a la democracia un componente judicial bastante importante. A pesar de la mala percepción hoy por hoy, hasta este momento, ¿no? Quizás ahora cómo vamos a quedar, pero en la órbita americana, Chile, Uruguay y Costa Rica reflejaban siempre una diferencia enorme en cuanto a probidad y prestigio de la justicia. Ahora, la gente pierde un poco la confianza en la justicia, pero no deja de acudir a la justicia. Eso es lo más increíble, porque si no confiamos en la justicia, no debiéramos ir a la justicia. Y bueno, y usted ve la estadística que los ingresos en los tribunales aumentan aproximadamente un 10% cada año, ¿no? Mm. O sea, la gente no, la sociedad, la ciudadanía ve que si tiene un problema que debe ser resuelto por los tribunales, acude a los tribunales. En otros países ya no van a los tribunales simplemente, porque saben que es perder el tiempo. ¿Qué se puede hacer a su juicio para revertir justamente esta mala imagen del Poder Judicial? Tal vez Bueno, remoción de algunos ministros yo, involucrados en este caso. ¿Cuál cree usted que sería el camino correcto? bueno, en lo puntual, yo creo que la Corte Suprema tiene que ejercer naturalmente su autoridad con fuerza, con transparencia y con mucha claridad. No se puede perdonar situaciones como las que se han denunciado. No es propio de un tribunal supremo que tengamos personas que aparezcan implicadas, no solamente una, varias más, en sumarios y de denuncias públicas de actuaciones que no corresponden a la calidad de un juez de la naturaleza de lo que representa el alto tribunal que es la Corte Suprema. Mm. Eso es lo más increíble creo que puede pasar. Pero por supuesto, esto requiere naturalmente una cirugía mayor. El tema, yo lo he dicho muchas veces, aquí la justicia, o sea, el sistema de nombramiento se echó a perder, para decir algo más simple,
cuando se hace intervenir al Senado en las designaciones. Porque el Eso debería Senado, eliminarse, a su juicio, cuando ah, habla de cirugía mayor, para poder entender qué pero apunta específicamente. imagínense usted que hay vacantes del año 2022 en la Corte Suprema y el Senado todavía no las resuelve. En los 22. Entonces uno dice, porque claro, dicen aquí las interferencias ocurren en los tribunales. No, en los tribunales ya cumplieron su misión. Hicieron las ternas, las quinas, van al presidente de la República y después van al Senado, ¿no? Al Senado. Y en el Senado se van, vamos a enterar 2 años para los nombramientos, en que van las personas, designa algo presidente, no están de acuerdo, se devuelve, después vuelven a poner la misma persona. En realidad, me pongo en el caso de una ministra distinguida, que la llevan en ese sistema y no sabe qué está pasando con ella misma, ¿no? Entonces, y uno advierte, bueno, ahí en el Senado, por esta demora, debe haber entonces intereses creados que postulan para uno y otro lado, y eso no puede ser, no puede ser. Y por lo tanto eso hay que, en mi opinión, no resultó y va cada día de peor en peor el sistema. Y por lo tanto hay que volver al sistema, hay que decidir finalmente si queremos un organismo externo, que es lo que todos proponen, pero nadie se pone de acuerdo en qué tipo de órgano, porque a lo mejor sale tan politizado como es actualmente. Y por lo tanto hay un problema que hay que considerar. Y además, tampoco, por lo que hemos visto, conforme a, a las personas que aparecen implicadas principalmente, que son abogados externos que van a formar parte, parece que tampoco está resultando que integren a la Corte Suprema abogados que no son de carrera. Y eso hay que estudiarlo nuevamente, porque la sospecha recae principalmente en esos nombramientos porque no son del Poder Judicial, no se conocen mayormente, salvo que algunos de ellos han sido abogados integrantes, institución que también, en mi opinión, debe desaparecer por, digamos, la manera como son nombrados, por el tiempo en que son nombrados y por la importancia que hacen, porque hoy por hoy tenemos casi 110 abogados integrantes en todo el país versus 190 ministros, en la que en general el poder, gran parte de la jurisdicción le ejercen estas personas externas, que son nombradas naturalmente políticamente. Y digamos las cosas por su nombre. La decía el presidente por un año y ahí veremos cómo se comporta este abogado integrante. Hay Oiga, muchas usted cosas que hacer. hablando, sí, hablando del ¿Mm? presidente, ¿qué le pareció la opinión que emitió cuando pasó justamente el caso Hermosilla y lo que, la opinión cuando habló de los más poderosos, la gente de cuello y corbata? Bueno, esa es una opinión que ya está muy asumido desde el punto de vista general, o sea, hay una sensación en ese sentido de que la justicia opera con mayor fuerza y con mayor rigor respecto a aquellas personas que tienen menos posibilidades, menos recursos que aquellos que tienen recursos. Y eso es un tema naturalmente de acceso a la justicia y de igualdad ante la justicia. Y ese es un tema que también está pendiente desde el punto de vista de cómo hacemos instituciones que permitan esa igualdad. ¿Ah? Y, eh, bueno, si eso es lo que ha dicho el presidente, está bien. O sea, hay una sensación, yo lo dije también hace mucho tiempo, que aquí había una justicia de dos tipos, una para los que tienen dinero y aquellos que no tienen dinero y casi no la tienen, porque el acceso es muy difícil y muy onerosa. Y ¿Mm? eso lo sigue manteniendo. Por supuesto, lo sigo manteniendo. Mm. Javier Couso sostiene que el caso Hermosilla genera la idea de que el germen de la corrupción puede haber entrado en la Corte Suprema. ¿A usted qué le parece esa opinión? Bueno, si hablamos de gérmenes, evidentemente que sí, pues lo están dando la noticia que estamos recibiendo. Hay un germen de algo que no debiera ocurrir y está ocurriendo y seguramente va a seguir ocurriendo mientras existan cargos que deben ser llevados a concurso y designados en la intervención de la Corte Suprema, el presidente de la República y el Senado. Eh, eh, Aquí va a depender mucho, mi opinión es del comportamiento que tenga la Corte Suprema en el sentido de cómo asumir su responsabilidad como superintendente directivo, correccional y económico del Poder General de la República en una cuestión que le afecta directamente.
podrá convivir con miembros que no se han comportado adecuadamente. Eso es lo que tiene que decidir la Corte Suprema. En mi opinión, no debiera convivir, debiera pedirle a esas personas que se den un paso al lado, que se retiren, que renuncien y se vayan. ¿Ah? ¿Sería Y eso una volver, señal potente para la ciudadanía justamente sacar? sí, hoy por hoy es necesario hacerlo porque estas divagaciones que se han producido en la Corte Suprema y que llegaremos al Pleno, no lo llegaremos, hay ministros que se oponen a una comisión de ética, otros a que se haya un procedimiento disciplinario, eso es lo más nefasto que hay. Hay que ¿Y por qué llevarlo cree al que ocurre procedimiento. esto, estas ¿Ah? divagaciones a las cuales usted hace referencia? ¿Por qué cree que están pasando? ¿O esta demora también? Bueno, eso revela de que pueden haber personas más implicadas, también otras personas implicadas que puedan aparecer. Eso podría ser un asunto. No tengo ningún antecedente para afirmarlo. Pero en nuestra época, cualquier incidente de esta naturaleza, abríamos inmediatamente un procedimiento disciplinario. ¿Ah? Y hicimos mucho en una época, en la cual nosotros damos una señal a la sociedad de que no íbamos a permitir nada que pudiera ser algo irregular dentro de el desarrollo de la actividad jurisdiccional y administrativa dentro del Poder Judicial. Perfecto. Bueno, estaremos obviamente siguiendo muy de cerca lo que pase con este caso audio y le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Igualmente. Y a todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.